prácticamente a las 2 de la tarde, diciendo que, bueno, pues que los contribuyentes alicantinos vamos a tener que pagar en nuestro impuesto de bienes inmuebles, es decir, más o menos abril-mayo, ¿verdad?, que es cuando se paga en Alicante, un incremento porque el ayuntamiento no ha actualizado el catastro. Yo quiero, Elena, que nos expliques esto cómo funciona, porque yo incluso he tenido dificultad para entender qué tiene que ver la actualización del catastro con el recibo del IBI y me gustaría que los oyentes también lo tuvieran claro. ¿En qué consiste exactamente? Claro, bueno, en primer lugar, felicitar el año a todos los alicantinos y alicantinas, a pesar de la situación dura y difícil por la que estamos atravesando en la ciudad y en la comunidad, porque estamos en una comunidad que es la primera comunidad de este país que tiene que ser rescatada por el Gobierno central. Hemos visto ya las primeras medidas del señor Fabra, unas medidas injustas y que van a afectar seriamente y especialmente a los funcionarios de la Generalitat Valenciana. Y en el Ayuntamiento de Alicante, pues voy a resumirlo muy fácilmente. El Gobierno de Rajoy, una de las primeras medidas que ha tomado para, ellos dicen, para, bueno, pues paliar el déficit de las administraciones públicas, ha sido ese aumento del IRPF. Y en el Real Decreto del Gobierno de Rajoy especifican que hay como varios tramos en función de la antigüedad con la que se ha revisado el valor catastral. La norma dice que ese valor catastral se tiene que revisar cada 10 años. Esa norma en Alicante no se cumple, porque la última revisión catastral que se hizo en esta ciudad es del año 96. Por lo tanto, ya estamos en el 2012, ya hace 16 pues 16 años. Prácticamente, o 15, entre 15 y 16, dependiendo. Entre 15 y 16 años que no se hace esa revisión catastral. El Real Decreto que dice que se subirá el IBI en diferentes tantos por ciento en función de cuanto más antiguo se haya hecho la revisión catastral, más se paga. El máximo es el 10%. En el Real Decreto pone que es hasta el 2000 se llega al 6%, todo lo que pase del año 2000 pues es el 10%. Entonces yo le pregunto con verdadera preocupación por las familias alicantinas a la señora Castedo y al señor Juan Seba, edil de Hacienda, que nos confirmen si va a ser el 10% la subida del IBI para toda la ciudad de Alicante y si va a ser igual, porque según el Real Decreto no hay ningún tipo de exención ni en función de las rentas, ni en función de la situación de desempleo, ni en función del tipo de vivienda. Por lo tanto, nos tienen que explicar qué va a pasar con esa subida del IBI en Alicante. Nos despedimos el año con una subida en el transporte público injusta, desproporcionada, por parte de la señora Castedo. Lo acaban de decir su compañero. Ya hay asociaciones de vecinos en nuestra ciudad que están espontáneamente recogiendo firmas porque los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, nuestros mayores y los jóvenes, no van a poder pagarse el transporte público en nuestra ciudad, porque pasar de 90 viajes gratuitos a 12 viajes gratuitos al mes significa que les vamos a condenar a muchos de ellos a quedarse en casa y no poder salir. A eso hay que añadirle, mejor dicho, la subida del agua que también en el mismo pleno del 23 de diciembre la señora Castedo y su equipo de gobierno aprobó. Por lo tanto, no tenemos ninguna iniciativa de futuro para nuestra ciudad, no tenemos ninguna planificación de qué queremos hacer con Alicante y lo único que han hecho el Partido Popular, tanto en Alicante, en la Comunidad Valenciana, como el Gobierno de España, ha sido mentir a la ciudadanía y subirnos los impuestos. El taxi, el agua, el IBI, el IRPF, el transporte público y ni una sola medida para la creación de empleo, ni una sola medida social para ayudar a las familias que están en esta situación. Por lo tanto, yo creo que la ciudadanía se siente profundamente engañada y preocupada porque nos tienen que aclarar qué va a pasar con el IBI. Yo ayer estaba con el alcalde de Savia y en Savia, que hicieron sus deberes, no van a tener subida del IBI. Todo ello por una revisión catastral. Es decir, este incremento en el impuesto de bienes inmuebles se debe simplemente a que no se ha hecho esa gestión. Bueno, yo supongo que debe haber algo más también, es decir, hay que sacar dinero. Lo que pasa es que en este aspecto, señora Martín, seguro hay quien, y de hecho lo escuchamos todos los días, hay quien dice que ha habido una mala gestión por parte del Partido Socialista, de su partido, que ha estado hasta hace bien poco en el Gobierno central y que ha dejado las arcas del Estado como las ha dejado, de manera que
de alguna forma todos sabíamos que cuando llegase el nuevo gobierno poco podría hacer, poco se puede hacer, pero da igual que gobierne el Partido Popular, que gobierne cualquier otro partido, porque realmente las administraciones todas, unas más que otras, están endeudadas. Poco se puede hacer hoy en día. No, yo creo que sí se puede hacer. Para eso existe la política. La política está para solucionar los problemas de los ciudadanos y no para hacer planes generales para un amigo o para subirse en el yate e irse de vacaciones en el avión a Creta. La política está para gobernar y solucionar los problemas y no da lo mismo que gobierne la derecha que la izquierda. Mira, en Andalucía, que es una comunidad gobernada por el Partido Socialista, hay unas medidas sociales para las personas que están en situación de desempleo. Hay una deuda que ha disminuido. Hay una serie de políticas que se están llevando a cabo. Y en la Comunidad Valenciana nos tiene que venir el Gobierno de España a rescatar. Los funcionarios interinos se van a tener que ir a su casa a trabajar, a su casa porque van a tener que trabajar menos horas, 25 horas, con la consiguiente reducción del salario. Se les van a quitar al 50% los exenios. Por lo tanto, eso, lo siento mucho, pero es responsabilidad del equipo de gobierno del señor Camps y ahora del señor Fabra. Y en el Ayuntamiento de Alicante lleva gobernando el Partido Popular 16 años, mientras que en esta ciudad se ha construido y hemos crecido muchísimo durante la época de vacas gordas, que se dice comúnmente. Aquí no se ha recaudado lo suficiente. Las arcas de este ayuntamiento tenían que estar llenas por todo lo que se ha construido. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué han hecho con ese dinero? No hay centro de congresos que revitalizaría la economía, que generaría puestos de trabajo, que el sector hotelero y hostelero lo llevan demandando durante años. ¿Qué pasa con ese centro de congresos? ¿Qué pasa con los centros de salud? ¿Qué pasa con tantas cosas que nos han dicho que iban a hacer y no han hecho? Nos llevan engañando 16 años y claro que hay responsabilidades, por supuesto que hay responsabilidades. Ya no pueden decir que la culpa es de Zapatero, que la Generalitat Valenciana haya sido rescatada. Es culpa y responsabilidad. A mí me gusta hablar de responsabilidad de los dirigentes del Partido Popular en esta comunidad. Señora Martín, viendo usted el panorama al que se enfrentan las administraciones, sobre todo locales, para la cual usted se presentó candidata para ser alcaldesa por su partido, repetiría usted, hubiera elegido ser alcaldesa en esta circunstancia en la que va a ser muy difícil gobernar una administración como el Ayuntamiento? Yo creo que sí, yo creo que además hay que hacerlo con firmeza y con determinación. Y eso es lo que le pido a la señora Castedo, que lidere Alicante, que tenga un modelo de ciudad y un programa para sacar a Alicante de la crisis donde está, que no existe la señora Castedo, que no está, que no tiene, va ya para 7 meses que llevamos de legislatura y no ha tenido ni una sola propuesta donde nos haya sentado a todos los grupos políticos representados en el ayuntamiento de decir vamos a sacar a Alicante y vamos a apostar todos por esto. No tiene ninguna propuesta. No hacemos nada más que pedir créditos, por cierto, para pagar a Enrique Ortiz. No hacemos nada más que amortizar plazas, que lo que significa que se darán peor servicio a la ciudadanía. Perdóneme, señora Martín. Dice usted para pagar a Enrique Ortiz el último crédito, este crédito express que se ha pedido, aprobado en el último pleno que se celebró en 2011, era para pagar las nóminas, o al menos sí, así constaba, ¿no? Sí, las nóminas hasta julio, para garantizar las nóminas de los funcionarios. Pero fíjese qué curioso que los presupuestos, las nóminas de los empleados públicos tienen su partida, por lo tanto ese dinero tiene que estar ahí. No se puede pedir un crédito porque ya lo tienes. ¿Qué ha pasado? Que se ha tenido que pagar a las empresas de Enrique Ortiz y, por lo tanto, esas empresas que dan un servicio a la ciudadanía y que ya anunciaremos cómo lo están dando y cuál es el pliego de condiciones y el contrato y qué está pasando realmente con el dinero de las arcas municipales, pues evidentemente hay que pagar a los trabajadores. Por cierto, yo quiero reivindicar el trabajo de los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Alicante, de todos y cada uno de ellos, tanto de los agentes que están en la calle como los que están en las oficinas, porque ahora van a notar el peso del Partido Popular y sus recortes y estoy convencida que a pesar de ello van a seguir realizando una magnífica labor. Perdone que le insista, si hubiera gobernado usted, ¿cómo hubiera llevado a cabo esta situación? Quiero decir, porque parece que ha calado un poco en el inconsciente colectivo, ¿no? El hecho de que era necesario ese tipo de recortes y que todos los trabajadores tenemos que apretarnos el cinturón y arrimar el hombro para sacar esto adelante. Es
Es sin duda una situación complicada, y ante situaciones complicadas y difíciles, las propuestas que se tienen que tomar son también difíciles y complicadas, pero desde luego no se pueden tomar medidas a costa siempre de los trabajadores. Mira, en este ayuntamiento hay mucho despilfarro. Hay poca planificación del dinero público. Hay opacidad. Y cuando hay opacidad y despilfarro es que hay muchas facturas que están en los cajones que no se saben para qué se van a pagar. En esta ciudad se ha hecho una campaña durante mucho tiempo del guapa, 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 de miles de euros. ¿Es necesario que en época de crisis en esta ciudad nos gastemos el dinero en plantas y maceteros cuando no tenemos una política económica que genere riqueza en Alicante? ¿Es necesario que se pague publicidad de todas las concejalías y de la alcaldía para autobombo en vez de poner esas medidas en los servicios sociales? ¿De verdad es necesario? Vamos a volver al tema IBI, señora Martín, porque usted plantea una cuestión importante que yo quiero preguntarle si ha obtenido respuesta o si alguien le ha dicho en el ayuntamiento en cuánto se va a ver incrementado el recibo del IBI. Por ejemplo, los que tenemos una casa en Alicante vamos a pagar, ¿no? Que somos, por fortuna, muchos. Entonces, ¿se nos va a subir un 3, un 4, un 5 o hasta un 10, como dice el Real Decreto? Pues no han contestado. Desgraciadamente es la callada por respuesta. No entiendo por qué no salen a dar explicaciones. Fíjese, el Partido Popular ha dicho a bombo y platillo dos cosas. Primero, que no iba a subir los impuestos, y segundo, que iba a decir la verdad a la gente. En la ciudad de Alicante nos mintieron con el tema de la subida de los impuestos y nos han mentido porque no nos dan explicaciones ni dan la cara. Yo espero que se pongan medidas desde este ayuntamiento para evitar que los ciudadanos de Alicante paguen el 10% en esa subida del IBI, puesto que ya la señora Castedo nos ha subido el transporte público, nos ha subido el agua, y ya veremos qué va a pasar si a los funcionarios del ayuntamiento les van a hacer pagar su inoperancia y tengan que tomar medidas como las que ha tomado el señor Fabra. Me permite que cambiemos un poco de asunto, Por supuesto, porque le hemos visto acompañando a Carme Chacón en su presentación como candidata a liderar el Partido Socialista a nivel nacional, pero no le vimos con Rubalcaba. Bueno, yo creo que primero Carme Chacón anunció ayer que está lista para afrontar un nuevo reto, que es liderar el Partido Socialista de España. Se presentará este sábado en Olula del Río, el pueblo natal de su padre, y yo soy una mujer y una militante socialista que siempre se ha mojado y que siempre ha intentado aportar ideas y a apoyar a candidatos y candidatas. Lo he hecho siempre desde que entré a militar en el año 93. Yo creo que ahora la mejor apuesta para el Partido Socialista es Carme Chacón, con todo el respeto y con toda la gratitud y la admiración hacia Alfredo Pérez Rubalcaba. Yo creo que ahora es un nuevo tiempo, es el tiempo de Carme Chacón, y por eso estuve ayer y por eso estaré el sábado en Olula del Río. Lo bueno es que este partido es un partido fuerte, que se va a levantar, que tenemos por delante un gran reto. Es un congreso que se celebrará en Sevilla, donde tenemos que abrir las puertas y las ventanas de este partido. Tenemos que decidir entre todos qué forma de organizarnos queremos. Estamos con una organización de hace muchísimos años, nos tenemos que modernizar internamente y sobre todo abrir esos cauces de comunicación hacia la sociedad, porque es cierto que tenemos un desapego y un distanciamiento con la sociedad que tenemos que resolver, porque hay mucha gente que necesita que el Partido Socialista vuelva a gobernar. Por lo tanto, ese congreso será bueno para el PSOE, y salga quien salga elegido secretario o secretaria general, estaremos todos al minuto uno detrás de ese nuevo equipo que elijamos para trabajar para nuestro país, para los trabajadores, para las personas que lo están pasando mal, y volver a gobernar en el 2015. Me ha gustado mucho la expresión que utilizó, esa metáfora de abrir puertas y ventanas para sacar los lastres del Partido Socialista y para incluir nuevas ideas y nueva gente, ¿o para qué? Yo creo que lo acabas de explicar muy bien. Vamos a opinar, vamos a discrepar
dentro del Partido Socialista no solo hay una voz, como en el Partido Popular, que todo es a dedo, aquí opinamos y decidimos. A mí me gusta mucho particularmente el modelo de los socialistas franceses a la hora de elegir sus candidatos a la presidencia del gobierno. Creo que esas primarias abiertas no solo a la militancia, sino a los simpatizantes es una muy buena opción. También soy una firme defensora de que las listas sean abiertas con una presencia de determinados números, es decir, en una lista si hay que elegir a 10 no podrás elegir más de 7, pero que lo puedas hacer libremente, que no sean cerradas y bloqueadas. Estoy por las listas cremallera. No solo quiero la paridad, ahora quiero el 50%. Estoy a favor de la no duplicidad de cargos, ni orgánicos ni institucionales, y la limitación de mandatos. Por lo tanto, yo creo que todas esas propuestas son las que tenemos que debatir. Y más socialismo, tenemos que ser la bandera del socialismo en Europa, porque estamos en la crisis que estamos porque las políticas económicas se han hecho desde el neoliberalismo y desde la derecha, no desde la socialdemocracia. Elena Martínez, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante. Hoy hemos charlado un montón de cosas y seguro, si hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos puesto sobre la mesa más asuntos de actualidad. Gracias por haber estado hoy en la sintonía de Onda Cero. Muchísimas